Bueno, buenas tardes, ya casi noches. Para quienes se conecten en este momento con esta transmisión en vivo de Linelec Proyectos, estamos conectados de manera simultánea en YouTube y en Facebook, de manera que les agradecemos, por favor, nos confirmen, nos vayan confirmando por el chat de YouTube, quienes se vayan conectando nos confirmen por el chat de YouTube y de igual manera también por el chat de Facebook, si contamos con buen audio, listo. Preferiblemente con buen audio. Sabemos que pueden haber algunas variaciones en la imagen en lo que respecta al video, debido pues a que como todos sabemos en estos momentos, dadas las condiciones de aislamiento y de cuarentena, pues están saturando un poco las redes, entonces se dificulta a veces un poco este tema del manejo pues aquí de las redes en internet, ¿sí? Por acá veo que ya se conectó una persona, se conectó Marlon Álvarez. Le agradezco, Marlon, que por favor me confirme si el audio está bien. Listo. Si nos van llegando personas de pronto por acá por Facebook, también les agradeceríamos. Listo. Bueno, la idea de esta transmisión en vivo es como, digamos, dada esta situación en la que estamos actualmente, que espero pues que todos se encuentren listo, Marlon, gracias por la confirmación. Esperemos que se encuentren todos muy bien en sus casas, haciendo pues eh, caso a las recomendaciones que nos han dado en nuestros respectivos países. Y pues la idea es que, como les decía, esta situación actual de aislamiento y cuarentena, pues queríamos compartirles como este contenido en vivo. Es una breve transmisión donde estaremos tratando un tema del que poco hablamos normalmente y es lo que tiene que ver con la parte del llenado de ductos, ¿sí? ¿Cómo es el cálculo de llenado de ductos de acuerdo pues a las normatividades que se utilizan normalmente y cómo que debemos saber nosotros allí al respecto, ¿sí? Y cómo digamos, se maneja ya este tema en la realidad como tal, digamos, hablándolo desde las experiencias que hemos tenido como constructores. Bueno, por acá, por Facebook ya parece que van llegando personas. Les recomiendo por favor la confirmación del audio en Facebook. En YouTube ya sabemos que estamos bien. De antemano, pues antes de iniciar con el tema, agradeciéndoles su acompañamiento, ¿sí? Sabemos que hoy es Viernes Santo, Viernes festivo, pueden estar ustedes entretenidos en otro tipo de cosas y pues de antemano les agradecemos sacar este pequeño espacio, alrededor de unos 20 y tantos minutos, para hablar sobre este tema que yo sé que va a ser de mucho interés para todos, porque como les decía inicialmente, pues son de esos aspectos técnicos que nosotros a veces no nos enfocamos como mucho, ¿cierto? O que de pronto no hablamos mucho sobre ello o no nos hablan mucho sobre esta parte en nuestras formaciones. Entonces, la idea es dejar pues como digamos como un cálculo, una técnica al respecto allí y pues ya ustedes mirarán si es de su agrado, si la toman, de pronto puede que les hayan enseñado o hayan aprendido alguna otra forma o los operadores de red plantean una forma diferente, alguna norma constructiva que nos muestre algo diferente, listo. Pero no importa, recuerden que una de las premisas del contenido que siempre les compartimos desde Linealec Proyectos es que hay diferentes formas de hacer las cosas. Cuando nosotros nos paramos aquí a mostrar una forma o a plantearla, pues no quiere decir que sea la única forma de hacerlo, ¿cierto? Simplemente es una más, pueden haber mejores, si hay una forma mejor, pues bienvenida y muy bueno que nos la hagan saber, listo. Recuerden que les habla John Freddy Suárez Loaiza,
su instructor del INELEC Proyectos, y vamos a dar inicio a este tema. Por acá, darle un saludo a las personas que han llegado a nuestro canal de YouTube. Nos escribe José Miguel Mejía, muy buenas tardes, gracias por la confirmación allí, Miguel, del audio. Wallace Electricidades de Argentina, bienvenido Willy, muchas gracias por acompañarnos en este momento. De igual manera, José Mauricio Montoya, desde Medellín, José Mauricio que precisamente se matriculó el día de hoy a uno de nuestros diplomados, y aprovecho para hacerles una cuña antes de empezar con el tema. Recuerden que dado todo este tema pues, de la cuarentena, obviamente se ha intensificado toda esta parte de la formación virtual. Lo que estamos haciendo desde el INELEC Proyectos es, digamos, darle esa posibilidad a ustedes, a quienes pues, estén sus posibilidades de acceder a la formación sin necesidad de esperar a que se inicien nuevamente matrículas o a que se inicie un nuevo ciclo de diplomados. Lo que estamos haciendo es que quienes quieran llegar en este momento a la formación pueden hacer el proceso de matrículas e iniciar inmediatamente, ¿sí? Coloco el ejemplo del compañero con quien se hizo precisamente de esta manera, así como de otras personas que han ido llegando, y lo que hacemos es matricularlos y darle inicio de manera inmediata, ¿sí? De manera inmediata a su formación para que puedan aprovechar este tiempo de aislamiento. Por acá, por Facebook, nos escribe Juan David Cañaveral confirmando que excelente el audio. Muchas gracias, Juan David. Nos faltaba esa confirmación de Facebook para estar seguro. En ocasiones pasadas pues ya tuvimos malas experiencias con el audio, y más aún cuando estamos haciendo pues estas transmisiones de manera simultánea. Entonces es muy importante para nosotros que nos confirmen cómo está el audio, ¿sí? Más que todo el audio, porque sabemos, le reitero como lo decía al inicio, de pronto el video puede tener allí variaciones debido pues a la saturación que hay en estos momentos de las redes, debido pues a que la mayoría estamos en casa. ¿Listo? Bueno, de antemano nuevamente un agradecimiento a todos por el acompañamiento y vamos a iniciar con el tema. Entonces, nuestro tema de hoy en esta transmisión es hablar del cálculo de llenado de ductos, ¿sí? Nosotros sabemos pues que en cualquier tipo de tubería que nosotros vayamos a utilizar para red eléctrica, pues no la podemos, digamos, saturar, no podemos llegar a meter conductores allí de manera indiscriminada sin tener claro qué tolerancia debemos dejar nosotros allí o cuál va a ser el factor de llenado, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el factor de llenado y qué porcentaje de la sección del ducto pues vamos a dejar nosotros libre? La fórmula que nosotros vamos a plantear acá es una fórmula que es tomada de la NTC 2050, que es el Código Eléctrico Colombiano, pero tengamos en cuenta, siempre hacemos mucho énfasis en esto, incluso en nuestras formaciones, que estas fórmulas, toda esta aplicación de la normatividad es muy, digamos, se puede decir que es de mucha aplicación para la mayoría de países latinoamericanos. Recordemos que el código eléctrico NTC 2050 es casi que una fiel copia del ANEC o Código Eléctrico Nacional de Estados Unidos, ¿cierto? Teniendo en cuenta pues que la ANEC es más completa y es aún más actualizada, y que de igual manera pues estas normas toman muchas cosas de lo que son, por ejemplo, las normas ISE, las normas ANSI a nivel internacional. Entonces, en ese punto, pues nosotros podemos tener allí casi que una certeza que esto va a ser de aplicación, les reitero, para muchos países. Ahora, siempre hago énfasis en esto, es en las normas constructivas de los operadores de red, ¿sí? Para que tengamos eso muy, muy claro, porque nosotros podemos tener la fórmula, podemos decir, sí, por ejemplo, en Colombia la NTC 2050, el RETIE nos dice que lo manejemos de tal forma, pero el operador de red, digamos que de alguna forma puede desdibujar eso en su norma constructiva, ¿sí? Todos los operadores de red tienen la autonomía, aquí en cualquier país, tienen la autonomía de establecer unas normas constructivas donde ellos dicen cómo quieren que se les entregue la red, ¿cierto? Entonces, ellos lo que van a hacer es no, por ejemplo, decir algo contrario a lo que diga la normatividad.
Entonces, por ejemplo, a usted para determinado punto le dicen, vea, acá tienen que ser ductos o tienen que ser tuberías de 2 pulgadas, pero resulta que un operador de red en su norma constructiva le dice, a mí me gusta que me lo entregue en tubos de 4 pulgadas o en tubos de 3 pulgadas, ¿sí? Entonces, ¿a quién le debe hacer caso usted allí? ¿Cierto? Pues, ¿qué sucede? Que debe hacerle caso en ese punto a la norma constructiva del operador de red, porque finalmente él es quien le está diciendo cómo quiere que le entregue la red. Usted puede alegar, no, es que la norma dice que acá yo puedo colocar de 2 pulgadas, pero finalmente le va a decir, no, es que yo no le estoy diciendo que no lo pueda o que me lo coloque por debajo de lo que dice la norma que es 2 pulgadas. Yo le estoy diciendo que me deje más tolerancia, más porcentaje de ocupación, perdón, menor porcentaje de ocupación y mayor porcentaje libre del ducto y quiero que me lo coloque de 3 pulgadas. Entonces vean que en un caso hipotético les estoy dando un ejemplo de lo que sucede con muchas cosas a nivel de normatividad, ¿sí? Donde no todo está dicho siempre en la norma constructiva nacional o en la norma internacional. Debemos tener en cuenta que le vamos a entregar ese producto o ese trabajo, ¿cierto? Caso diferente si yo lo estoy haciendo en una instalación, perdón, donde yo como técnico pues tengo en cuenta la normatividad y de manera muy profesional, pues digo, sí, en ese punto debería ser de tal manera y pues no se lo estoy entregando como tal en ese momento al operador de red. Entonces, es como tener en cuenta todas esas variaciones que se pueden dar en la aplicación en la vida real y que yo lo digo de esta manera, de alguna forma pueden desdibujar lo que ya está escrito, digamos, en la literatura de la electricidad y en la normatividad propiamente como tal, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta algo ya para irnos a mayor detalle de lo que es el cálculo como tal. ¿Listo? Entonces vamos a suponer que nosotros tenemos un ducto cualquiera, ¿cierto? Visto desde su sección transversal, ¿sí? Visto desde su sección transversal o área de corte. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de un porcentaje de ocupación, pues básicamente nos están diciendo que de esta sección transversal del ducto podemos ocupar nosotros con conductores, ¿sí? Y de esta área, ¿qué tanto porcentaje debemos dejar nosotros libre? Lo que va a ser el porcentaje libre como una tolerancia que deben tener los ductos que contienen conductores eléctricos, ¿cierto? Entonces allí debemos tener en cuenta, primero que todo, que hay un porcentaje máximo de ocupación, ¿sí? Hay un porcentaje máximo de ocupación, ¿sí? Y recuerden que me estoy refiriendo al porcentaje de ocupación, obviamente el espacio que me están ocupando dentro de esa sección transversal del ducto, los conductores, ¿sí? Entonces el porcentaje máximo de ocupación normalmente viene dado de la siguiente manera. Si yo tengo solamente un conductor en ese ducto, quiere decir que el máximo porcentaje que me puede ocupar ese conductor es del 53%. Ojo, estamos hablando del porcentaje máximo de ocupación, ¿sí? Eso quiere decir, lo voy a colocar aquí en el mismo color como para que sea más entendible, ¿sí? Teniendo en cuenta que el porcentaje de ocupación lo estoy expresando acá en esta gráfica en negro, el espacio que ocupan los conductores y el espacio o área libre, pues la estoy marcando en rojo, ¿cierto? Entonces, digamos más bien, el porcentaje de ocupación, cuando yo tengo un conducto, solo conductor en el ducto, va a ser máximo del 53%, quiere decir que debo dejar libre el 47%, ¿cierto? Debo dejar libre el 47%. Ahora, si tengo dos conductores, entonces se va a reducir mi porcentaje máximo de ocupación y lo vamos a reducir al 31%. Eso quiere decir que en la medida que yo voy a tener allí ya no uno, sino dos conductores, pues voy a tener un mayor porcentaje de área libre, ¿cierto? De sección transversal libre. En este caso, pues va a ser del 69%, ¿sí? Ahora, si en el ducto yo voy a tener más de dos conductores, o sea, cuando ya estamos hablando de redes trifilares, de redes trifásicas hacia arriba, pues entonces
Entonces vamos a colocarlo acá, mayor a 2, ¿cierto? Más de 2 conductores. Entonces voy a tener que manejar un porcentaje de ocupación del 40%, ¿sí? Quiere decir que voy a dejar un área libre del 60% en el ducto, ¿sí? Y esto es prácticamente de aplicación a la mayoría de redes que manejamos, ¿cierto? Hablando pues de trifilares y trifásicas hacia arriba. Solamente puedo jugar con un 40% de la ocupación de ese ducto, ¿sí? Un 40% de la sección transversal de ese ducto. Entonces, a partir de allí es que nosotros determinamos cuál va a ser el ducto que vamos a utilizar de acuerdo al calibre del conductor que nosotros vamos a estar utilizando allí, al tipo de conductor y al calibre de conductor que estamos utilizando. Bueno, me dicen acá por el lado de YouTube que se observa un poco borroso, que al parecer la cámara no está enfocada. Miguel, sí está enfocada, pero lo que les planteaba ahora al inicio, que por el tema ahora de la saturación de la red en Internet, sabemos que vamos a tener de pronto un poco de dificultades allí, pues, en esta parte del video, en esta parte de la imagen, ¿sí? Allí sí pedimos, pues, disculpas al respecto. Bueno, eh, quedamos ahí entonces en cuál es el porcentaje máximo de ocupación y y cuál va a ser el porcentaje libre. Les reitero, si es un conductor, tenemos un porcentaje máximo de ocupación del 53% del área del ducto y nos debe quedar libre un 47%. Si tenemos dos conductores, tenemos un 31% de porcentaje de ocupación del ducto, ¿sí? Y tenemos un 69% de porcentaje de área libre. Y si es mayor a dos conductores, debe ser un 40% de porcentaje de ocupación y debo dejar un área libre del 60%. Por acá por Facebook me pregunta Nicolás Cobos si ese porcentaje de acuerdo a la NTC 2050 es correcto. Eso está planteado en la NTC 2050 de esta manera, ¿sí? Está planteado en tabla de esta manera allí. Y como les decía hace un momento, lo bueno es que esto es de aplicación, puede ser de aplicación para diferentes países, o sea, son porcentajes que han salido de determinados cálculos, de determinados análisis y podemos utilizarlos como una base. Ahora, acá en Colombia sí es digamos, de estricta aplicación, a menos que suceda lo que les planteaba hace un momento con la normatividad de los operadores de red, que ahora también vamos a hablar nuevamente sobre esa parte ya finalizando la transmisión. Listo, entonces, ahora vamos a ver cuál va a ser la fórmula que nosotros vamos a aplicar para esto, ¿sí? La fórmula del factor de llenado, el factor de llenado del ducto. Vamos a colocarla por acá. Entonces vamos a decir que factor de llenado del ducto, voy a borrar acá, el factor de llenado del ducto, ¿sí? Factor de llenado del ducto es igual al número de cables que van a ir dentro del ducto. Estoy colocando la fórmula tal cual como nos la plantean, en este caso, por ejemplo, en la normatividad colombiana, pero que puede ser de aplicación también para todos ustedes. Entonces, número de cables número de cables en el ducto, ¿sí? Número de cables dentro del ducto. Por, abro un paréntesis, número pi dividido en 4, ¿sí? Número pi dividido en 4 obviamente pues estoy aquí apoyándome en la fórmula para no irme a equivocar, por diámetro externo del cable, ¿sí? Ojo, este es el diámetro externo del cable. Diámetro externo del cable elevado al cuadrado, ¿sí? Diámetro externo del cable elevado al cuadrado. Ese lo vamos a tener en las mismas tablas de los fabricantes del cable, ¿cierto? Las tablitas que normalmente nosotros manejamos. Ahora en el ejemplo que vamos a hacer ya aplicándolo, pues allí les mostraré una tablita de estas. Y esto lo dividimos, esto lo vamos a dividir
nuevamente, el número pi dividido en 4, ¿sí? Multiplicado, y ojo acá con esto, multiplicado por el diámetro del conductor, ¿sí? El diámetro interno del conductor, también elevado al cuadrado, ¿sí? Y esto finalmente, como es un porcentaje lo que queremos determinar, un porcentaje de ocupación, un factor de llenado, pues lo vamos a multiplicar por 100. Entonces le reitero la fórmula, ¿sí? Le repito la fórmula y las variables que intervienen en esta fórmula de factor de llenado del ducto. ¿Listo? Entonces, factor de llenado del ducto es igual. Tenemos N mayúscula, ¿sí? N mayúscula que es el número de cables que van a ir dentro del ducto. Esto ya nos lo establece dependiendo la red que vamos a manejar, si va a ser monofásica, si va a ser monofásica trigilar, si va a ser trifásica, ¿sí? Y allí dependiendo de esto, pues vamos a saber el número de conductores que van a ir dentro del ducto. Estas ya son constantes de la fórmula, número pi dividido en 4, ¿sí? Lo vamos a resolver allí dentro de un paréntesis para que no se nos confunda con lo otro. Y lo multiplicamos por el diámetro externo, ¿sí? Lastimosamente no tengo un pie de rey acá para el ejercicio, ¿sí? Las consecuencias del aislamiento, por eso no pude tener un pie de rey aquí, un calibrador pie de rey, pero simplemente es tener en cuenta que va a ser la medida que nos va a dar, nos está pidiendo el diámetro externo del conductor, entonces va a ser la medida que nos va a dar incluyendo su aislamiento, ¿cierto? O sea, como si estuviésemos tomando no solo la medida del conductor, que sería una medida interna, sino que, valga la redundancia, es un diámetro externo, entonces va a tener que involucrar también el espesor del aislamiento, ¿cierto? Y esto lo vamos a dividir, nuevamente tenemos ya en el denominador la constante de número pi dividido en 4 y multiplicado por el diámetro del ducto, ¿sí? Por el diámetro del ducto, pero en el ducto sí es el diámetro interior, ¿sí? En el ducto sí es el diámetro interior porque la idea es mirar a partir realmente de la sección transversal del ducto, entonces no nos interesa, digamos, el grosor del material como tal. Entonces, diámetro exterior del ducto también elevado al cuadrado. Y como es un porcentaje, pues finalmente multiplicamos todo esto por 100. ¿Listo? Bueno, listo. Está mirando aquí algo en Facebook. Bueno, entonces vamos a explicar esta fórmula, digamos, cómo sería en un caso real, ¿sí? Yo acá tengo algunos elementos, tengo unos cortes de cable triple AC de aluminio, cable el que manejamos normalmente en las redes múltiplex o que llamamos prensadas, cable triple AC del que se utilizan las fases aislados, ¿sí? De calibre número 0. ¿Listo? Calibre número 0 es con el que vamos a trabajar en el ejercicio, en este caso hipotético. Y vamos a trabajar con como si fuésemos a manejar un tubo IMC, la tubería semipesada de 2 pulgadas, listo, que también tengo acá un corte de ese tubo para que lo miremos ahora, lo mismo que estábamos viendo acá del porcentaje de ocupación y porcentaje libre. Entonces, voy a borrar un momento acá, espero que ya hayan tomado un dato pues de los porcentajes. Listo. Igual yo se los puedo recordar ahora ya cuando estemos haciendo el ejercicio. Y vamos a mirar entonces, tenemos un conductor de 2 ceros. Tenemos un conductor de 2 ceros. Obviamente si va en ducto, pues debe ir aislado, ¿cierto? Entonces allí vamos a determinar su diámetro exterior. ¿Sí? Entonces miremos aquí, vamos a soltar el cable un momento. Y pues son tablitas que nosotros podemos encontrar en internet, que nos las suministran los mismos proveedores. Por ejemplo, acá estoy haciendo uso de una tabla del fabricante Centelsa, haciéndole propaganda a Centelsa, y ya sabe Juan Pablo para que me pague la cuña.
entonces una tabla de datos técnicos de sentencia y vamos a mirar qué nos dice. Nos dice que el calibre 2 ceros tiene un diámetro exterior de 13.12 milímetros, ¿sí? Tiene un diámetro exterior de 13.12 milímetros, entonces allí vamos a tomar una de nuestras variables, ¿sí? Esa va a ser nuestra variable D y dice que son 13, va a ser un poco más grande acá. Entonces vamos a decir que 2 ceros van a ser conductores 2 ceros, ¿sí? Vamos a utilizar 3 conductores, entonces va a ser conductor 2 ceros y cada uno tiene un diámetro. Esta cantidad ahora la colocamos más bien en la variable n. Entonces, tiene un diámetro exterior de 13.12 milímetros, ¿sí? Recordemos que ese valor ahora en la fórmula lo tendremos que elevar al cuadrado. ¿Qué más variables necesitamos? Lo que estamos hablando ahora. Entonces, ¿cuántos conductores van a ser de ese calibre de 2 ceros? Entonces van a ser, para este caso hipotético, 3 conductores. Vamos a suponer que va a ser una red de tipo monofásica trifilar. ¿Listo? Y tenemos otra variable que va a ser el diámetro exterior. ¿Sí? Perdón, el diámetro interior. Recordemos que el del conductor es exterior, el del ducto es interior. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el tubo que nosotros vamos supuestamente a utilizar allí, cierto? Entonces, el diámetro interior de ese ducto, ¿qué ducto va a ser? Va a ser un tubo de 2 pulgadas. Y su diámetro interior, tengo el dato por acá que deben ser unos 50.8 milímetros, que también los vamos a elevar posteriormente al cuadrado. 50.8 milímetros, ¿sí? Como les decía hace un momento, pues lastimosamente no tenemos aquí el PLD, entonces estoy trabajando con un dato que ya tengo pues en una tabla, donde básicamente lo que estamos es diciendo, es un, como les decía, un corte de un tubo IMC, tubería semipesada de 2 pulgadas, y básicamente lo que estamos diciendo es que tenemos una medida de 50.8 milímetros, ¿sí? Que nos da el diámetro interior, ¿sí? El diámetro interior de este ducto, ¿sí? Ahora, básicamente, ¿qué es lo que queremos ver? Voy a tomar aquí los otros cortes del cable y pues básicamente lo que nos están diciendo es 3 conductores que vamos a manejar, ¿sí? Aislados de calibre 2 ceros. Cuando los trabajemos en este ducto, ¿sí? ¿Cuál va a ser su porcentaje de ocupación? O sea, básicamente este ducto de 2 pulgadas, bajo lo establecido en esta norma y bajo lo que nos va a decir la fórmula, sí sería el indicado, ¿sí? Sí sería el indicado en términos de porcentaje de ocupación, estaría sobredimensionado, listo. Entonces, básicamente lo que vamos a ver es si esta tolerancia que estamos viendo acá, cómo va a estar acorde a lo que nos diga la fórmula, ¿cierto? Si está dentro de lo que nos dice la norma, si aplica bien o está sobredimensionado, listo. Vamos a mirarlo entonces en el cálculo. Entonces vamos a aplicar esos valores que ya obtuvimos de las variables. Entonces decimos, factor de llenado del ducto es igual a 3 con a 3 por, ahora lo hacemos en la calculadora, por ahora solamente le estoy colocando las variables, ¿sí? El número pi, que va a ser 3.1416 dividido en 4, por diámetro exterior del conductor, 13.12 al cuadrado, ¿sí? 13.12 milímetros al cuadrado. Listo. Y lo dividimos
Nuevamente tomamos la constante 3.1416, que es el número pi, dividido en 4 y lo multiplicamos por el diámetro interior del ducto, que va a ser para este caso 50.8 milímetros al cuadrado, ¿sí? Ojo, no milímetros cuadrados, sino milímetros al cuadrado, porque lo que estamos elevando al cuadrado es el diámetro como tal. Si fuese en milímetros al cuadrado, estaríamos hablando ya de una sección transversal. Sí, por acá nuevamente me dicen en YouTube qué lástima pues de la imagen, pero como les decía, pues allí ya sabemos que es por los inconvenientes que tenemos ya de saturación de la red, pues que menos mal en este momento no se ha suspendido la transmisión ni nada por el estilo. Y más en un día como hoy que hay todavía más movimiento, digamos, por encima de lo que es en promedio los días normales. Bueno, entonces vamos a hacer el cálculo. Vamos a hacer el cálculo. Listo. Ya tomando las variables. Yo normalmente les recomiendo que manejemos paréntesis, ¿sí? Cuando queremos hacer todo el cálculo de corrido en una fórmula. No me voy a entrar como mucho en detalles en esa parte, que desde pronto no tengan como mucho el manejo allí de la calculadora o algo. Si quieren, háganlo por partes, ¿sí? Háganlo por partes, tomando cada variable, resolviendo primero el numerador, luego el denominador. Yo lo voy a hacer acá de la forma, digamos, rápida, ¿sí? Para no extender mucho la transmisión. Entonces vamos a solucionar el numerador, entonces abro un paréntesis, ¿sí? Abro paréntesis para solucionarlo el numerador. Tengo 3 conductores en el ducto, abro paréntesis para resolver la constante, ¿sí? Le doy un número pi, es 3.1416 y de ahí en adelante, dividido en 4, ¿sí? Dividido en 4, cierro paréntesis para cerrar esta constante y lo multiplico por el diámetro exterior del conductor 2 ceros según tabla, ¿sí? El diámetro exterior que es 13.12 y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Un diámetro de 13.12 milímetros y lo elevo al cuadrado. Entonces ahí básicamente lo que estoy haciendo es colocar todo lo del numerador y cierro paréntesis para que me deje para que me solucione todo lo del numerador allí aparte. Listo. Y divido. Y vamos a solucionar el denominador, abro otro paréntesis, ¿sí? Y otro paréntesis más para resolver la constante. Entonces, número pi, perdón que acá coloqué la tecla que no era, pero ya lo resolvemos. Nuevamente el número de conductores, abro paréntesis, número pi, dividido en 4, cierro paréntesis, por diámetro exterior del conductor elevado al cuadrado, cierro paréntesis del numerador y nuevamente inicio con el denominador. Abro paréntesis de nuevo para la constante, le doy número pi dividido en 4, ¿sí? Voy acá para que me sigan. Divido en 4, cierro paréntesis, ¿sí? Ahí estoy planteando la constante del denominador, cierro paréntesis y lo multiplico por el diámetro interior del ducto. Listo, 50.8 y lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y cierro ya paréntesis para el denominador. Igual, entonces allí me da un valor, pero recordemos que debo elevarlo, perdón, debo multiplicarlo por 100 porque es un porcentaje. Entonces me da que es un 20% de ocupación, ¿sí? Entonces, en este caso que estamos planteando acá, es un 20% de ocupación. Entonces, podemos decir que el factor de llenado del conductor es de un 20%. ¿Y esto qué quiere decir frente a la tabla que teníamos ahora? Pues de entrada nos está diciendo que de la sección transversal de este ducto de 2 pulgadas, pues vamos a ocupar solamente un 20% y va a quedar un 80% de tolerancia, o sea que sí habría un sobredimensionamiento del tubo, ¿cierto?
ya tendríamos que hacer un cálculo ensayando, por ejemplo, con un tubo, por ejemplo, de 1,5 pulgadas, a ver cómo nos daría el cálculo allí y a ver si con ese no nos pasamos el 40% que nos decía la tabla, ¿sí? Recordemos que la tabla nos decía que más de 2 conductores, el porcentaje máximo de ocupación sería el 40% y una tolerancia del 60%, ¿sí? En este caso, pues estaríamos sobredimensionados, una tolerancia del 80% es lo que está quedando libre en el conductor con un porcentaje de ocupación del 20%. Entonces, muy seguramente con un ducto, en este caso, con un ducto de 4,5 pulgadas, vamos a llegar a ese 40% de ocupación sin pasarnos, ¿sí? Sin pasarnos del 40% y cumpliendo la norma. Este es el cálculo que básicamente les quería compartir en esta transmisión de hoy, en este contenido pues gratuito que le estamos compartiendo desde el INELEC Proyectos ahora en esta cuarentena, ahora que todos están pues en casa. Ahora, ¿qué debemos tener en cuenta ya para ir finalizando allí? ¿Qué debemos tener en cuenta con lo que nos dicen los operadores de red, con las normas constructivas que al inicio les hablaba de esa parte, ¿cierto? ¿Qué debemos tener nosotros muy en cuenta allí? El operador de red me puede decir a mí algo diferente, ¿cierto? Por ejemplo, a mí en este caso, aplicando la norma, aplicando la fórmula, pues me da incluso que tengo una tolerancia del 80%, o sea que estoy cumpliendo la norma, digamos, sobrado del lote, como decimos acá en Colombia. Pero si a mí un operador de red me dice, usted en ese punto, para ese tipo de montaje que usted va a hacer ahí, para ese tipo de instalación, para ese tipo de construcción, de lo que sea, a mí me gusta que me coloque tubería de 3 pulgadas. Allí ya es otro cuento. Usted lo puede comprobar con fórmulas, con aplicación de la norma y todo, pero si el constructor, perdón, si el operador de red le está diciendo a usted que debe ser de 3, que debe ser de 4 pulgadas, en ese caso no hay opción, ¿sí? Así sepamos que si ya estábamos sobredimensionados en 2 pulgadas, pues 3 y 4 obviamente va a ser un gasto de plata, ¿sí? Porque va a ser tener que adquirir un ducto que por sí es costoso, uno mucho más costoso para que quede sobredimensionado, ¿sí? Pero allí es donde ya en la vida real, ¿sí? Ya en la vida real, pues se conjugan varias cosas, ¿cierto? Que es, por ejemplo, lo que me dice a mí el diseñador. Entonces puede que yo haga compruebe acá con mis cálculos, pero el diseñador de entrada ya colocó que el ducto debía ser de tal forma. Entonces, allí empieza a decirme la norma una cosa, empieza a decirme el diseñador otra, el operador de red me puede decir otra, a pesar de que el certificador me esté diciendo lo que dice la norma como tal, pero digamos voy a tener inconvenientes si aplico lo que dice la norma, me lo recibe un certificador RETIE, pero el operador de red finalmente me va a decir que él quería que le colocara un tubo de mayor capacidad, ¿cierto? Entonces hago énfasis en eso porque es como para que no nos sesguemos solamente en la parte de los cálculos, sino que tengamos en cuenta que hay otros aspectos y lastimosamente en la vida real es así, ¿sí? Y eso ya se los digo desde la experiencia como constructor. Lastimosamente en la vida real ya hay otros aspectos en los que, bueno, usted sabe que entonces usted tuvo unos argumentos válidos, pero ya cuando va a la realidad, pues digamos se los pueden tumbar por otro lado, pero usted se tiene que alinear con eso. Entonces, tener como muy claro, no solamente apegarnos a lo que nos dice la norma en general, sino también estar viendo nuestro lugar de acción, que nos dice el operador de red o los certificadores que puedan intervenir, digamos, en la labor que ustedes estén haciendo allí. Listo. Bueno, listo, viendo por acá mensajes. Hablan que cuando los cables no tienen el mismo diámetro, bueno, en ese caso, cuando no tienen el mismo diámetro, pues digamos que habría que calcular, ¿sí? Habría que calcular para cada uno, supongamos, si usted va a tener 2 conductores de un calibre,
y va a tener otro conductor, otros dos conductores de otro calibre, tienen que hacer este cálculo por cada calibre, ¿sí? Entonces, un ejemplo, usted hizo un cálculo con 0 y el cálculo le dio 20% de ocupación, hizo un cálculo con número 2, ¿sí? Y ese le dio 10%, entonces al final usted lo que va a sumar es esos porcentajes de ocupación, perdón, ¿sí? Simplemente tiene que aplicar un cálculo para cada calibre y al final tiene que sumarlos, ¿sí? Y allí va a tener el porcentaje de ocupación que van a tener esos ductos perdón, esos conductores en el ducto, ¿sí? Eso se puede dar en algunos casos, eso se puede dar en algunos casos, pero recordemos que también allí las normas nos dicen mucho respecto a veces no mezclar una red con otra, incluso puede ser una red, un ejemplo, puede ser de la misma red tener una carga, perdón, tener alimentación, tener carga, y normalmente lo que nos dicen es que lo manejemos en ductos aparte, que no lo llevemos en el mismo ducto. Entonces, colocando como ejemplos allí de donde de pronto no ir a equivocarnos con eso. También tener en cuenta, pues hay redes, un ejemplo, los cables múltiples, donde nos hablan, por ejemplo, que del 3x2 0 más un 0, entonces con un neutron un 0. Pero recordemos que, por ejemplo, en el caso de la normatividad colombiana, ya nos están diciendo que todo lo manejemos en el mismo calibre, ¿sí? Que incluso un neutron lo manejemos en el mismo calibre. Entonces, son aspectos a tener en cuenta allí. Muchas gracias a todos allí por el apoyo. Listo. Por acá me preguntan al final, me pregunta José Mauricio, en caso de que sigamos la normativa del operador de red y pase algo, nosotros tendríamos la culpa si llegara a pasar algo legalmente hablado. Bueno, allí todos sabemos que como técnicos tenemos una responsabilidad, ¿cierto? Mientras nosotros estemos en cumplimiento de lo que dice la normatividad y las cosas queden bien hechas, no deberían haber problemas, ¿sí? ¿Qué sucede? Y tener muy en cuenta esto, siempre los operadores de red en sus normas constructivas no se van a ir, digamos, por debajo o digamos en incumplimiento de lo que diga el operador perdón, de lo que diga la normatividad. Un ejemplo, a mí el RETIE me dice que yo puedo montar transformadores de 150 kVA en un solo poste. Eso sí, el poste tiene que garantizar la resistencia mecánica, tiene que tener una resistencia mecánica que garantice el factor de seguridad que se debe trabajar con ese transformador, ¿sí? Eso me lo dice, por ejemplo, el RETIE, pero hay operadores de red que me dicen a mí, me pueden decir a mí, a partir de 112.5 kVA, a partir de 150 kVA, tiene que montarme el transformador cuando sea una subestación de tipo convencional, o sea, aérea, tiene que instalarme el transformador en una H, ¿sí? En una cama H. O sea, en dos postes y forma la H armando la cama con crochetes. Estoy dando casos donde el operador de red a mí me puede cambiar las cosas de lo que me dice la norma. Allí usted va a tener algún problema, no porque el RETI le decía a usted, usted puede instalar hasta 150 kVA en un solo poste. ¿Qué pasa? Que en ese caso el operador de red está siendo más restrictivo, ¿sí? Está diciendo, no, a mí mónteme solamente en un solo poste hasta menos de 112.5 kVA. El operador de red allí no está en cumplimiento de lo que dice la normatividad, simplemente está siendo más exigente, ¿sí? ¿Tiene un buen argumento para eso? No. Así es como nadar contra la corriente. ¿El caso cuál es? ¿Qué mal estaría si el RETIE me está diciendo que instale transformador de 150 kVA en un poste, perdón, y el operador de red me dice que puedo montar hasta de 225 en un solo poste? Ahí sí sería diferente, porque el operador de red me está induciendo, está cometiendo un incumplimiento y me está induciendo a mí como técnico a que lo cometa. Entonces miremos que en el caso de lo que hablamos en los ductos, en el ejemplo que les daba ahora, a usted por cálculo le dio 2 pulgadas. El operador de red lo que no puede decirle a ustedes, ah, no, allá me puede colocar pulgada y media, ¿sí? Pero si él le dice 3 pulgadas, está siendo más restrictivo, entonces no tiene usted otra opción. Si el trabajo que usted le va a entregar en ese caso a un operador de red no tiene más opción que someterse a lo que dice la norma.
Entonces, en ese caso no debería tener problemas el técnico, ¿sí? Eh, por acá me preguntan nuevamente cuánto es el valor máximo de ocupación de los conductores en el ducto según norma. Les recuerdo, sí, les recuerdo cuando lo hablamos inicialmente. Si es un solo conductor, el porcentaje de ocupación máxima es del 53%, el porcentaje de ocupación. Si son dos conductores, el porcentaje de ocupación máxima es del 31%, ¿sí? Y si son más de dos conductores, ya deben manejar el 40% de ocupación, ¿sí? Bueno, ante los agradecimientos, pues con mucho gusto. Esto acá como para que nos entretengamos un poco en la cuarentena, ¿cierto? No todo es televisión, no todo es Netflix. Entretenernos un poquito también con temas que son para nuestro conocimiento. Listo, listo, no, es con mucho gusto. Yo creo que ya podemos dejar la transmisión ahí, ya llegamos a los 45 minutos. Sí, señor, recordemos que por acá me preguntan al final, se está hablando de conductores transportando corriente, claro, recordemos que esta parte que estamos acá hablando acá está establecida en la NTC 2050. ¿Sí? Y la fórmula como tal lo que está hablando es ya de una red que va a quedar allí en funcionamiento, va a quedar allí en servicio, ¿sí? ¿Cómo van a quedar esos conductores en servicio en ese ducto? ¿Sí? Entonces, claro, estamos hablando de conductores que van obviamente a transportar corriente, van a estar energizados, ¿sí? Van a estar energizados. Obviamente estamos hablando de conductores aislados, ¿sí? Estamos hablando de conductores aislados. Listo. Por acá me pregunta Nicolás cuándo hacemos el próximo. Bueno, todavía no tenemos así como programado, ¿sí? Eh, por ejemplo, en este caso, vean lo que está sucediendo, porque no hemos hecho muchas transmisiones en vivo. No es tanto de la cámara. Si ustedes van y miran a Facebook, estoy seguro que en Facebook está saliendo con una muy buena imagen. Es más que todo es por el tema de la red. Ya hemos hecho intentos y hemos tenido problemas con el tema de la red. Entonces, por eso no hemos hecho de pronto como muchas transmisiones, pero sí vamos a estar subiendo nuevo contenido. Aquí la invitación nuevamente es a que se suscriban a nuestro canal de Linelec Proyectos, a nuestro canal en YouTube, a que nos sigan en Facebook. Recuerden darle clic también pues, en la campana para que reciban las notificaciones del contenido que nosotros estamos haciendo público, el contenido que les estamos compartiendo de manera gratuita. Y la idea pues es que puedan recibir esas notificaciones allí, también que nos regalen pues el me gusta de este y otros videos más si han sido de su agrado. Pero la idea es que se suscriban si están interesados y así no hagamos transmisiones en vivo, vamos a estar compartiendo más contenido como hay costumbre y recuerden que igual pueden hacernos sus consultas a través de los comentarios, ya sea en YouTube y en Facebook. Incluso hay personas que nos escriben al WhatsApp, también les contestamos, nosotros siempre contestamos. Personas que pueden dar fe de ello, eh, ante inquietudes pues, que les puedan surgir al respecto. Ya para dejarlos, nuevamente les hago la cuña, recuerden que en este momento, dada pues esta situación actual de aislamiento y de cuarentena, estamos en matrículas, las personas que quieren acceder a las formaciones que tenemos en nuestra oferta académica, les estamos dando la opción de que se matriculen e inicien de manera inmediata, ¿sí? Es decir, no esperar una fecha para iniciar, sino que, por ejemplo, usted dice, yo quiero hacer el diplomado en construcción y mantenimiento, se matricula y puede arrancar de manera inmediata. Entonces, le recuerdo nuestra oferta académica, diplomado en construcción y mantenimiento de redes eléctricas, diplomado en interventoría técnica de redes eléctricas, ¿sí? Esos dos diplomados tienen un costo de 200.000 pesos cada uno, una duración aproximada de dos meses y medio. Y tenemos el diplomado en cálculo eléctrico y mecánico de redes eléctricas que dura casi unos 3 meses y tiene un costo de 240.000 pesos. Recuerden que ese es el valor único, no hay arandelas ni nada más por el estilo. Si están interesados, pues me pueden dejar solicitar información en los comentarios
o contactarse al más 57 310 846 8452, ¿sí? Si requieren más información o quieren conocer los planes de estudio de los diplomados. Bueno, esto es todo por el momento. No les quito más tiempo. Voy a escribir por acá al WhatsApp. Igual en la descripción voy a dejar el número, ¿sí? Igual en la descripción voy a dejar el número. Y en los comentarios también lo voy a colocar para quienes estén interesados. Listo, porque de pronto acá no se ve muy bien. Más 57 310 846 8452. Que me comí un número ahí. 846 8452. Listo. Pero igual, como les digo, los voy a compartir en la descripción y en los comentarios. Esto es todo por el momento, agradeciéndoles de antemano que hayan compartido estos 50 minutos con nosotros, que hayan sacado ese tiempito, deseándoles a todos bendiciones, que se cuiden, que estén en sus casas, que cuiden las recomendaciones, que Dios quiera que esto pues que nos está quejando ahora, este virus no toque la puerta de sus casas y la mía, y esperando pues que logremos salir antes de esta situación, que se llegue a un equilibrio que nos pueda permitir volver a nuestros trabajos y a nuestras vidas normales. Listo. Recuerden que soy John Freddy Suárez Loaiza, su instructor de Lineal Proyectos, Proyecta tu Futuro, deseándoles saludos y bendiciones y que estén muy bien. Hasta la próxima. Gracias.